Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Viernes de Venus, este espacio de conversaciones con mujeres maravillosas que nos comparten un poquito de su experiencia. Y hoy estoy muy contenta porque aparte de que la estoy viendo a través de la pantalla, que hace mucho tiempo que no nos veíamos, y me encanta verte, al menos por aquí, mi querida Adri. Pues bueno, esta invitada, como todas las que han estado y me han permitido el honor de tener estas charlas. Es también un gusto enorme, un placer enorme tener hoy aquí a Adriana Rojas, una mujer en medicina, una mujer amorosa, empática, madre de dos pequeñas hermosas, esposa, coach, ahorita certificándose en yoga, una mujer que se ocupa mucho por mirar hacia su interior y desde ahí expandirse y darse a los demás. Entonces es una mujer con la que siempre encuentras unos brazos amorosos, una sonrisa cálida, y pues muchísimas gracias, Adri, por estar hoy aquí el día de Venus. A ti, mil gracias. Ya con esas palabras ya quedé aquí, mejor dicho, enamorada. Ay, mi Adri, pues todo la puritita verdad, y como yo te percibo y como te percibimos todos. Muchas gracias. No, un honor que me percibas así. Ay, gracias, mi hermosa. Y pues bueno, este es un espacio para platicar de nosotras. Y digo, hay muchísimas cosas porque tienes una experiencia de vida maravillosa, llena de retos, llena de sabiduría, pero al final este es tu espacio. Entonces, tú eres de Colombia, sé que has estado como por varios lugares, no solamente geográficos, sino por varios lugares de tu psique, de autoconocimiento y demás. Pues primero cuéntanos un poquito qué estás haciendo en México, cómo fue que viniste acá, dónde naciste, en qué ciudad hermosa del hermoso Colombia. Ay, bueno, eso es un recorrido bastante largo. Sí, nací en Cali, Colombia. Cali es la tercera ciudad de Colombia, de clima bastante caliente, pero de gente súper alegre, acogedora, siempre están pensando en fiestas y, ¿no? Son reciben muy bien a las personas, son muy cariñosos en ese sentido, muy descomplicados, muy relajados, ¿no? Allá está toda mi familia, toda la familia de mi esposo. Y bueno, pues me casé con mi esposo actual, y a los 6 meses de habernos casado nos movieron a Bogotá. Estuve ahí más o menos como 7 años. Y luego nuevamente lo movieron a él siempre buscando su parte de crecimiento profesional, entonces nos buscaba siempre como oportunidades de que lo movieran a cualquier lugar del mundo. Y entonces nos movieron para Chicago. Estuve allá, ya nació mi segunda hija. Y luego nos movieron para Miami. Estuve ahí. No, bueno, eso nos ha tocado un buen recorrido, y de ahí ya nos llevábamos como unos 5 años en Miami, y ya nos dijeron que nos movían para México. Supuestamente eran como más o menos 2, 3 años, y ya llevo 5. Y aquí estoy en ese, todavía en México, y disfrutándome de México como me disfruté cada uno de los lugares a los que he estado, y pues aquí estoy todavía. Ok. Entonces, oye, sí. ¿y cómo ha sido moverte, ¿no? Tal vez no por una decisión personal, pero como desde este acompañamiento, ¿no? Y desde esta
pues sí, acompañarte en tu relación de pareja, de familia, pero ¿cómo ha sido? ¿Cómo fue internamente estarte moviendo? Pues mira que es curioso porque en cada una de esas noticias que recibía de mi esposo, mira, la primera, nos vamos para Bogotá, siempre fue una reacción como de, ¿cómo? No, Bogotá, en ese frío, no, como, y mi familia y mis amigos, pero no conozco a nadie en Bogotá, ¿no? Siempre como que ese primer impacto era como en ese sentido. Y cuando ya estaba en el sitio, ya ubicada en el lugar, no, yo ya, pues yo a Cali no quiero volver otra vez, no, todavía no, o por lo menos en muchos años todavía no quiero devolverme. Luego, cuando nos dijeron Chicago, yo decía, ¿qué vamos a hacer en Chicago? Eso es helado, eso tan lejos, ¿quién va a llegar allá? No conocemos a nadie. Entonces siempre eran las primeras palabras. Y cuando llegué a Chicago, llegué en el peor momento de invierno. Era el invierno, no, el invierno estaba lo que nunca me había tocado vivir, en nieve, y estaba a menos 14 grados, entonces pues eso era para mí una experiencia totalmente nueva, pero después ya no me quería devolver a ningún otro lado, ¿no? Amo Colombia y todo, pero pues igual no quería seguir viviendo esa experiencia en ese país y no me quería devolver. Y así sucedió en todos los países, ¿no? Que como que no quería, ¿cómo voy a llegar allá y qué voy a hacer allá? Y cuando llegaba, pues ya estoy feliz, no me quiero mover, a mí nadie me mueve de acá. Ajá. Y así pasó con México. Es más, creo que a los 2 años mi esposo me dijo, voy a empezar a mirar a ver cómo nos mueven, y yo no estoy lista todavía, yo de México no me voy todavía. No, por favor. No, todavía no estoy lista. Entonces, pues ha sido toda una experiencia bastante interesante en cada uno de estos lugares, de grandes enseñanzas que yo creo que no sé qué sería de mí si no hubiera salido nunca de Colombia. No me alcanzo a imaginar cómo hubiera sido mi vida, cómo la parte de ese crecimiento que he tenido, no todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, pues no me la imagino si no hubiera sido que esa salida de Colombia, ¿no? Claro. Entonces, bien interesante. Sí, por supuesto. ¿Y cómo ha sido porque por lo que platicas, noto esta parte como de mirar desde este espacio también de adaptación y de aceptación, ¿no? De los nuevos espacios, de hacerlos tu hogar, ¿no? Desde tu propio hogar, que pues es tu propio cuerpo, tu vida, y yo sé que eres una mujer que se ocupa mucho por el cuidado integral, ¿no? ¿Cómo fuiste adaptándote también en estas cosas que eran inquietudes personales durante estos cambios? ¿Qué fuiste encontrando de ti? Pues mira, yo creo que hay una parte que sobresalía en cada uno de estos lugares, era cómo aprovechar esta experiencia, este momento, cómo puedo volverlo una experiencia inolvidable, una experiencia que dejara una marca en mi vida, ¿no? Cómo vivir cada uno de estos lugares algo especial, algo que contarle a mis hijas, algo, ¿no? Era como, entonces siempre buscaba en cada uno de estos lugares qué hacer diferente, qué encontrar en estos lugares que fuera casi único, y que lo pudiera yo vivir, ¿no? Y curiosamente en cada uno de estos sitios encontraba cursos, talleres, gente que me llevaban a un lugar diferente al que nunca había vivido, como por ejemplo en Bogotá entré a un taller de conexión con Los Ángeles, y me metí a hacer los 3 niveles de ese taller.
Y desde ahí comencé a conectar con todas estas experiencias, con toda esta parte espiritual, con ese autoconocimiento. Y en cada uno de estos sitios, curiosamente, pues me metía a algo que me aportaba en todo en ese deseo de meterme a observarme a mí misma, de encontrar preguntas, de encontrar respuestas más bien a muchísimas preguntas que llegaban. Entonces, cada uno de estos sitios me fue entregando un pedacito de todo esto. Y México fue el campeón. Ah, Yo creo que México ha sido el lugar donde más he trabajado en toda esta parte espiritual y de autoconocimiento a una profundidad bastante grande, bastante interesante, en el que he aprendido cantidades y bueno, yo creo que sin México no me alcanzo ni a imaginar. ok. Ha sido bien, lindísimo cada uno de estos lugares por eso, ¿no? Claro. ¿Qué fue lo que encontraste de ti aquí? En México, yo creo que una de las cosas a las que no me imaginaba o que de pronto no había tanto reconocimiento ha sido a la fortaleza y observar como toda la capacidad que puedo tener y que yo no me había dado cuenta que lo tenía, esa capacidad de lucharla, de ganarla, de pelearla, de meterme, de lanzarme y me lanzo y pues miremos a ver qué pasa y si me caí, pues entonces volvemos y nos paramos. Creo que eso no lo había visto en ningún lado y tal vez tanto por todos los cursos y por todas las experiencias que he vivido en México, más todo lo que me ha tocado vivir también en mi vida personal y todo, y sobre todo el tema de salud, pues ha ayudado a que todo esto salga y que haya podido ver esa parte que tal vez no estaba tan consciente de que lo tenía. Claro. Entonces, creo que eso ha sido un punto bastante grande que me ha tocado vivir en México. Claro. Y esto que dices me parece, creo que es la parte más valiosa de cuando vamos como adquiriendo información y conocimientos. Ahorita antes de comenzar a grabar esta plática, nos hacemos el recuento, ¿no?, de todo lo que hemos tomado este tiempo, pero creo que sí hay un tema muy importante que es cómo aplico esto a mi vida, ¿no? Porque sí, nos puede dar cursitos, y entonces aquí y allá hay cursitos y certificaciones y cosas, pero el tema es cómo capitalizo esa información. Primero, cómo la pongo a mi servicio y cómo se nota. Es decir, no porque lo tenga que estar mostrando, ¿no? Pero cómo verdaderamente de todo lo que vas aprendiendo has ido integrando la parte funcional de cada aprendizaje, ¿no? Donde no se queda solamente en la teoría o en las horas que le invertiste, sino en, ok, ahorita que estoy pasando por una prueba importante, ¿cómo aplico todo esto? O sea, esto ya no es teoría, esto ya no es un ejemplo de un libro, esta ya es mi vida. Y mi vida con todo lo que implica. Y yo que te conozco poquito, bueno, sé que también vienes de una mente muy racional, muy estructurada, y sí me imagino todo lo que estos cambios y esto de meterte hacia adentro, pues ha sido toda una aventura, pero también ha sido todo un reto. Toda una aventura y todo un reto, totalmente cierto. Y lo que dices, yo soy de las personas que, a ver, pero no entendí, pero ¿cómo? Ponme un ejemplo. Y si esto lo ponemos en una estructura, ¿cómo sería? ¿Sí me entiendes? O sea, sí soy muy racional porque comienzo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a llegar a ese punto? ¿No? Siempre... entonces, la parte de entrar y de observar, de aceptar, y sobre todo cuando ya estás viviendo una experiencia,
¿ahí qué? O sea, ahí la parte racional, ahí ya no te entra tanto. Entonces, o te quedas en esa parte racional y te quedas muchas veces estancado, o entras a aplicar todos los cursos que has tomado y todas esas experiencias que lo ponen a uno a vivir esa introspección y todo, pues para salir adelante toca entrar a ya quitarnos esa parte racional y entrar en la profundidad para muchas veces salir de esas experiencias que nos toca vivir, ¿no? Pero creo que sí, como dijiste, cursitis. Espérame que se me fue la pantalla. Ahí me ves, ¿verdad? Sí te veo, ajá. Ese cursitis realmente me he dado cuenta que sí ha servido muchísimo, muchísimo, que no me imagino mi vida sin ese cursitis que me dio durante todos estos años, ¿no? ¿Qué hubiera sido de mí o qué hubiera hecho en ciertos momentos de mi vida sin todo eso que he aprendido en estos cursos? Entonces, pues realmente los considero que han sido y que ahorita son mi base total de soporte y de ayuda, esos cursos. Claro, es como, no sé, porque es inevitable de pronto cuando yo pienso en crisis, siempre me imagino un tsunami, o sea, como que siempre lo relaciono mucho con estar en el agua, tal vez porque el mar, aunque me encanta verlo, pues es como de las cosas que más me provoca. Y esto, estas herramientas pues son como, bueno, estoy en medio del océano, pero bueno, ahí viene un salvavidas, por aquí me armé una lanchita, como no es que me voy a subir a la lancha y ya voy a aparecer en tierra, ¿no? Con todo solucionado, pero sí es la herramienta que me va a ayudar a navegar este océano, que a veces no sé a dónde va a llegar, a veces es como, no veo la tierra, nomás veo agua. En algún momento, ¿tú te has sentido así como de, sí, aquí tengo las herramientas, sí, qué bueno que me preparé en esto, pero no veo, o sea, no hay tierra a la vista, y puede eso generar mucha desesperación? ¿En algún momento has sentido así como esta desesperación de estar en medio del océano, o en medio de la nada, o en este vacío que de pronto experimentamos? A ver, yo creo que hay varios momentos que uno siente que para dónde agarro porque no veo tierra por ningún lado. Entonces, ¿para dónde voy? ¿Qué camino hago? ¿Me voy para allá o para allá? ¿No? O es lo que me pasa que yo sin el Waze no me ubico, no puedo vivir porque no tengo ni idea dónde es el norte, sur, ¿no? A dónde me estoy yendo. Sí hay esos momentos, claro que sí. Pero creo que ahí es donde uno se acuerda que tiene herramientas y que o nos ubicamos aquí en este instante donde no sé dónde está el norte, el sur, o creo que me voy a enloquecer más, ¿no? Entonces, cuando llega a ese punto de sentir que en ese sentimiento de caos no vas para ningún lado, como que eso ahí ya te hace aterrizar y me hace anclarme nuevamente y decir, bueno, pues si no sé y no tengo ni idea dónde está el norte y el sur, pues donde agarre, donde sienta que tengo que agarrar el camino, pues ese será. Y si no funciona, pues por algo será y tenía que hacer ese recorrido que me tocó, ¿no? Entonces, esas herramientas ayudan ahí como a anclar en esos instantes que claro que los puede tener uno, pero, y a veces esas herramientas a veces solamente las utilizas para anclarte y seguir, ¿sí me entiendes? O sea, no es que con estas herramientas ya tengo mi vida armada para cualquier problema, no es. Pero por lo menos te ayuda a salir de ese caos en ese instante en que estás como, ¿para dónde voy? Entonces, pues ahí eso me ayuda muchísimo. Claro. Y bueno,
pues para seguir y seguir caminando a donde sea. Claro. Así haya bien perdida. Sí, claro, y creo que esa es la parte importante, avanzar, ¿no? Porque creo que la vida nos muestra que aunque todo esté parado, incluso en este momento, que aparentemente todo se paró, sobre todo en un periodo de estos meses, pero podemos como seguir avanzando, o sea, hay como en esta parte de la naturaleza humana, de ese instinto de supervivencia tal vez es, yo sé que no me puedo quedar parada y yo sé que tengo que seguir y a lo mejor sí, la brújula ahorita no me está funcionando y es ahí donde surge un tema maravilloso que es la intuición, como hacernos caso también, ¿no? Como Sí. o sea, en este momento va el salvavidas y en este otro tal vez la lancha y en este otro pues le nado, ¿no? Tampoco pasa, Sí. yo me esfuerzo un poquito. No, y que de pronto no era el camino que tenía que agarrar, pero te encontraste con el salvavidas y entonces este salvavidas conociste a alguien nuevo que te dijo algo diferente y entonces, bueno, por algo tenía que caminar hacia allá y listo. Si me encontré por el otro lado con una mini isla diminuta, bueno, pues de pronto era que tenía que disfrutar de esa isla chiquitica, no sé, o sea, son como cosas que aunque nos cuesta trabajo entender y que muchas veces nos cuesta trabajo vivir como eso de aceptar lo que llega, realmente como que eso en filosofía uno como que uno lo dice muy fácil, sí, claro, hay que aceptar lo que llega, hay que aceptar lo que es, y en el momento que se está viviendo a veces como que para qué me encontré con este salvavidas, o sea, si no me servía de nada porque no me puede ayudar a llegar a ningún lado, pero cuando uno comienza a mirar eso con un poquito más de profundidad, se encuentra con cosas interesantes y las acepta y las vive de otra manera. Entonces, yo creo que eso fue lo que me pasó a mí en todos estos países, ¿no? Que como que para qué nos van a llevar a Chicago, eso tan lejos y tan frío. Pero cuando estás allá entiendes una cantidad de cosas y después de haber vivido allá y ya haber pasado 10 años de haber vivido allá, comienzas a entender una cantidad de cosas de ya sé por qué estuve en Chicago, ya sé por qué tenía que estar allá, ¿no? Entonces comienzas a entender que esas experiencias que de pronto no iban a ser tan bonitas al principio, pues resulta que es todo lo contrario. Y de pronto te das cuenta desde muchísimos años después. Entonces ahí refuerza cada vez más aceptar como lo que va llegando en el camino y lo que se va encontrando uno muchas veces en los momentos complicados, como eso, como que por algo será que esto está pasando y después me daré cuenta, o tal vez no, de por qué tenía que encontrarme con ese salvavidas, por qué tenía que estar en Chicago. Entonces, sí, así es. Y qué interesante porque ciertamente cuando estamos en el momento, tal vez sí hay cosas que no entendemos y como bien dices, tal vez nunca las vamos a entender y menos como desde este pensamiento humano que a veces pues, es como muy limitado, ¿no? Y digo, tú y yo sabemos que hay mucho más, ¿no? que esta experiencia tan pequeñita, pero sí, es como se van armando, ¿no? Las piezas del rompecabezas y a veces ya un poquito pasado empezamos como a ubicar, ¿no? Y incluso hasta agradecer, que a veces suena un poco complicado, sobre todo cuando estamos en el ojo del huracán, que de pronto lleguen y nos digan, no, vas a agradecer este madrazo que te estás dando. Pues, sí, pero ahorita me duele un montón y no hallo cómo se me quite el dolor. Entonces, pero creo que lo que dices a mí, a donde me lleva, que creo que es muy valioso, es como a la certeza, a la confianza, ¿no? De que estemos donde estemos, no importa si es un lugar tan frío como Chicago, cuando vienes acostumbrada al calorcito, ¿no? Ahorita debe ser hermosa ahí en el sol con las plantas y todo, pero sí, o sea, es como, tal vez no es el lugar donde yo hubiera elegido estar,
pero, pero sí, la enseñanza siempre va a estar presente. Y a veces el salvavidas, y como bien dices también, no es para que me lleve a algún lugar, a lo mejor es nada más para mantenerme a flote, para que no me Sí, hunda. exacto. Y sabes que ahora que dices eso me trae mucho que las personas muchos no creemos en eso, ¿no? No creemos en esa aceptación, en ese agradecimiento, porque lo viví hace 2 años en una experiencia, un momento de mi vida que se podría decir bastante complicado. Y yo no sé, por todo un trabajo que hice, por todo un proceso que hice con eso, pues la verdad es que yo estaba viendo la experiencia desde otro lugar totalmente distinto, desde mi corazón lo estaba viendo totalmente diferente y muy positivo. Y cuando yo hablaba con la gente era en pánico y en una negatividad, ¿no? Y yo entraba como en caos porque decía, no, yo estoy bien, o sea, no, estoy tomando esto de otra manera, no lo estoy tomando así, ¿no? Y era súper difícil que la gente entendiera que lo estaba tomando de otra manera, desde otro lado, totalmente diferente a lo que era el miedo, a lo que era el pánico, la incertidumbre o esa ansiedad, pues la vivían más los demás que yo, ¿no? Pero esto fue gracias, lógicamente, a todo ese proceso y ese trabajo que se hizo para esa experiencia. Pero sí me sorprendió muchísimo que la gente llegaba era con esa incertidumbre cargada y con ese pánico. Y ahí es donde valoro tanto todo lo que he vivido en México, porque decía, o sea, pues ellos no entienden la manera como yo lo estoy manejando, pero esto ha sido gracias a esto como lo he trabajado. Y gracias a que yo haya estado en México y yo haya podido vivir todas esas experiencias de crecimiento personal, que pues tú sabes que muchas personas les da miedo entrar a estos procesos y todo, pero se pierden de esta oportunidad de fortalecimiento y de todas estas herramientas que son las que te levantan de esos momentos difíciles. Claro. Pero sí lo ves en mucha gente. Sí, totalmente. Y yo recuerdo esto de lo que hablas, que me tocó también como acompañar un poquito el proceso y demás. Y sí, verdaderamente admirable la forma en la que lo estabas procesando. O sea, así como desde este ejemplo de congruencia, ¿no? Entre esto para lo que me he preparado, es decir, soy una mujer medicina que aplica la medicina primero hacia adentro, ¿no? Hacia ella misma. Entonces, creo que ha sido de las experiencias más congruentes que he tenido la oportunidad de observar, lo cual agradezco infinitamente. Y cómo también desde ese lugar puedes incluso ver, ¿no?, todo lo que pasa alrededor y no engancharte, porque esa también podría ser una parte muy fácil, ¿no? O sea, tú podrías tener como toda la herramienta, toda la congruencia, toda la estructura, pero claro, si estás viendo a tu gente cercana en este caos y en esta aflicción y en esta angustia, sí podrías decir, híjole, no, sí está bien cañón, o sea, no quiero. No, y sí, y entrabas en pánico cuando escuchabas a los demás que te llamaban como a hacerse sentir que estaban contigo, ¿no? Que estaban ahí en mi proceso y que estaban acompañándome, pero estaban en ese pánico. Entonces tú empezabas a sentir también el pánico. Entonces era bastante interesante que estuviera pasando eso. O sea, yo decía, no, o sea, aquí está, ¿qué hago? Me estoy entrando yo en pánico ahora, ¿sí? ¿Será que yo estoy aquí loca? ¿Será que yo estoy haciéndome aquí la que no sabe nada o la que aquí no pasa nada? ¿O seré yo la que entraba la duda hacia mí misma de si yo era la loca de esta experiencia? No creas que era fácil, y la verdad limité muchísimo el conectarme con muchas personas por eso mismo, porque sí sentía que entraba yo en duda de, ¿será que yo soy la loca aquí de todo lo que está pasando?
¿no? Y no, creo que iba bien y estaba por el camino que era. Claro. Y dentro de esta vorágine donde... Ay, te perdí un segundito. Sí, Ya volví. ahí. Ya. Y dentro de esta vorágine que era como no engancharte, ¿cómo hacías para regresar a tu centro? ¿Cómo hacía? No, yo creo que era lo que estaba sintiendo. Creo que me conectaba más con lo que yo sentía. Y yo me sentía bien. Me sentía contenta. Y había una cosa que nunca, y todavía creo que la tengo súper plasmada, es lo sorprendida que estaba de cómo había sido la evolución de toda esta situación, ¿no? Cómo había llegado a este punto donde estaba viviendo en ese momento. Me sorprendía muchísimo, me causaba muchísima curiosidad de la forma como se fue dando cada uno de esos momentos. Entonces, eso que sentía, esa como, ¿cómo se puede decir? Como que, qué increíble, o sea, no puedo creer esto que esté pasando así, de esta manera, de esta forma, como que ese sentimiento lo tenía y lo tengo todavía. Y hay momentos que me encuentro con personas que hayan compartido conmigo o inclusive con mi esposo, porque le dije hace poquito, hace 2 años, estaba viviendo esta situación en mi vida. Y qué increíble, como vuelvo y me sorprendo de qué increíble cómo se fue dando las cosas. Entonces para mí ese sentimiento, eso que estaba dentro de mí, esa sensación de increíble, o sea, qué maravilla, lo mantuve y lo mantengo todavía muy presente. Entonces creo que esos momentos que comenzaba yo a dudar, porque la gente la veía con cara de pánico y de no, pues es que no, es que lo peor es que no, y siempre me decían eso, entonces yo entraba en eso. Creo que llegaba un momento que yo volví y miraba un pedacito hacia atrás y yo decía, no, pues es que ha sido increíble esto, ¿cómo lo voy a mirar con pánico si esto ha sido una cosa increíblemente maravillosa? Volví y me conectaba con eso, entonces creo que eso era lo que me mantenía en esa sonrisa, porque me mantenía, yo era como, no puedo creerlo, entonces creo que eso me volvía a conectar y otra vez a seguir mi camino firme y constante. Yo creo que fue como eso. Claro. Y esto que dices me hace tanto sentido en muchas ocasiones, pero particularmente en lo que pasa hoy, ¿no? Que también cada quien está viviendo esta situación extraordinaria, histórica, más. Y claro que también afuera hay pues muchas historias, muchos dolores, muchas pérdidas y a veces como que no es fácil, ¿no? Regresar a este espacio, pero creo que dijiste algo que a mí me parece súper hermoso y es como regresar a ti como desde este recuerdo que se queda en nuestra memoria de que puedes desde tu centro a lo mejor no cambiar las cosas, porque incluso tú misma no sabías qué iba a pasar. O sea, no es de que estoy en Adrilandia y todo va a estar bien, no. O sea, era como, o sea, desde esta conciencia de puede que salga bien, puede que no. Pero hoy yo estoy eligiendo como desde mi propia sabiduría interna moverme. Y creo que se me hace una invitación súper valiosa porque todas y todos tenemos esa sabiduría interna. Y a veces cuando estamos en más caos, es el único recurso, pero aparte el más importante que tenemos. Sí, y nos cuesta mucho trabajo porque la mente te juega cantidades, ¿no? Y no te para. Ese es el monkey mind, ese miquito que está constantemente ahí y para eso está la mente, ¿no? O sea, sin rechazar la mente porque para eso está hecha. Pero la mente te da vueltas y es súper
es ese momento clave de cómo zafarnos de ahí y conectarnos más hacia lo que estamos sintiendo. Es una línea supremamente delgada en el que estás ahí, pero la línea está ahí. Es un salto nada más que necesitamos para conectarnos con eso que estamos sintiendo, hay ese amor que uno tiene por dentro y que uno en ese momento no lo entiende, pero cuando ves todo lo que ha pasado y tienes como todo ese recorrido de lo que me sorprendía yo, por ejemplo, de todo lo que estaba pasando, pues eso me conectaba directamente con esa felicidad, con esa, no sé, es que yo creo que desde esos momentos siempre me he quedado corta de palabras de todo lo que sentía, pero era como un agradecimiento enorme, una gratitud inmensa, y eso me llevaba más a sentir ese amor por todo lo que estaba a mi alrededor, por toda la gente de transpersonal, por ejemplo, que para mí fue vital tenerlos a mi lado, bueno, la Miss, Paola y todo, mi familia. Entonces como que eso y es una línea muy delgada que no la vemos, claro, pero que sí creo que, pues esa pregunta nunca me la había hecho, pero yo creo que era eso lo que me hacía conectar otra vez y seguir. claro. Sí, como en esta parte de tu propia sabiduría, más estas redes que también vamos creando, ¿no? Y que corresponden como a esta búsqueda también, porque pues sí, en cada proceso, en cada encuentro, pues nos seguimos tejiendo, ¿no? Y nos seguimos acompañando, y creo que en estos momentos eso ha sido algo maravilloso. Y pues bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí en Viernes de Venus, mi Adri adorada. Sé que eres una extraordinaria coach, una extraordinaria facilitadora, una extraordinaria educadora. La pueden ver todos los martes en las cápsulas de Transpersonal. Pues no sé si quieras compartirnos algo, tienes alguna alerta, ¿en qué andas, mi Adri? No, pues ahorita sigo con las meditaciones de Transpersonal, tanto en vivo, que son los martes a las 9 de la noche, como también en Zoom, en clases privadas. Hay personas que no les gusta meditar en grupo, y también estoy ahí disponible para hacer meditaciones privadas, ya sea presencial o en Zoom. Sigo con las terapias en Transpersonal. Ahí estoy escuchando también, cualquier persona que también esté interesada. Y bueno, pues ahí voy a esperar cuando ya me certifique como profesora de yoga en 2 años. Pero en esas estoy. Bien, pues aquí en el... Pero nada, muy gracias a ti. Gracias, mi hermosa. Ahí pondremos tus datos por si alguien quiere acercarse. Es una extraordinaria acompañante, y pues muchísimas gracias por haber estado hoy. Gracias a todas y todos. A ti, Maru. Y nos vemos en la próxima. Mil gracias. Gracias. Mil gracias, Maru. Besotes. Besotes, hermosa. Bye.